¿Cómo evangelizar en el siglo XXI? ¿Cómo puedo transmitir mi fe, que valoro tanto y me hace tan feliz, a mis amigos, a mis hijos? Parece que no me entienden. Bueno, vamos a hablar de 6 claves para evangelizar el mundo de hoy. A veces puede resultar difícil comunicar la fe, especialmente a los jóvenes de hoy en día. Muchos padres y madres de familia me preguntan cómo transmitir la fe a nuestros hijos. Hay momentos en los que puede parecer que no conseguimos hacernos entender y podemos caer en el desaliento. Por eso me gustaría señalar algunas claves que nos puedan servir para dar a conocer mejor nuestra fe católica. En un mundo globalizado de redes sociales y que parece haberse olvidado de Dios, queremos evangelizar y dar a conocer la verdad de Jesucristo que nos da la salvación y nos descubre el camino de la felicidad. Esta es nuestra pasión, evangelizar. Es necesario anunciar a Jesucristo porque solo se puede amar lo que se conoce. Si queremos amar más a Dios, debemos conocerle más y mejor. Transmitir la doctrina católica es esencial, porque como escribió San Pablo, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Es decir, la Biblia relaciona la salvación y la felicidad con el conocer la verdad de Dios. La doctrina católica nos ofrece una visión cristiana del mundo, para aprender a ver la vida con una perspectiva sobrenatural y fundamentalmente conocer la verdad de Dios, del ser humano y del mundo. Estas claves que vamos a ofrecer se refieren más a la forma de evangelizar o a la manera de comunicar el mensaje que en el propio contenido o la persona del evangelizador. En primer lugar, la empatía y el mensaje existencial. La empatía me refiero a que debemos empezar comprendiendo a la otra persona, acogiendo, sin juzgar, buscando lo que nos une. Es importante ponerse en el lugar de la otra persona, lo que le preocupa y lo que más desea, porque también nosotros tenemos dificultades y anhelos. Entonces, la otra persona se puede sentir comprendida y dirige su atención hacia lo que decimos. Y desde esa empatía ofrecemos un mensaje existencial que toque su vida concreta, no perderse en detalles teológicos o complicaciones doctrinales, es decir, no comenzar con un mensaje abstracto que no hace el esfuerzo por ponerse en el lugar del otro y que nada tiene que ver con su vida. Por lo tanto, empezar desde lo más humano y cotidiano, para elevar con el mensaje y la doctrina católica. Me refiero a la evangelización de la cultura del momento, comprender lo que preocupa ahora en el mundo y lo que se discute en los distintos círculos sociales, las películas del momento, la música, el deporte, las tendencias de moda, porque como decía San José María, vivimos en el mundo al que amamos apasionadamente, porque ha salido de las manos de Dios. Más de una vez he oído decir que un católico debería llevar consigo la Biblia y el periódico para iluminar lo que sucede en el mundo con la palabra de Dios. A veces quizás se ha evangelizado más desde arriba hacia abajo, es decir, desde una situación en la que poseo la verdad y te la lanzo desde arriba con seguridad y sin ponerme en tu lugar ni importarme tus circunstancias. Sin embargo, la forma que tenía Jesús y los santos de evangelizar es desde la empatía, la comprensión, la acogida de misericordia, y ir ofreciendo la respuesta a la fe católica con ternura y compasión. Es decir, ir de lo más humano a lo más sobrenatural, de lo físico a lo metafísico. Como decía el venerable Fulton Sheen, el gran ejemplo de la evangelización es Jesús en su encuentro con la mujer samaritana. Primero, Jesús se sitúa a su nivel y le hace ver que comparte una misma necesidad con ella, y es que tiene sed. Es decir, primero genera empatía, con paciencia y cariño. Después le lleva del plano más natural, la sed de agua, al plano más espiritual, describiendo su sed de realidades más elevadas. Y es ahí cuando le ilumina con la verdad de la fe, de un agua viva que puede saciarla. Jesús hace un cambio de planos, de lo natural a lo sobrenatural. Después de compartir su necesidad más básica y natural, le descubre su anhelo por algo más profundo que sacie su deseo de amor y felicidad, con un mensaje existencial que toca su vida, habla hasta de sus maridos. A veces me preguntan, ¿en qué afecta a mi vida todo esto? Eso es, tenemos que mostrar cómo el mensaje cristiano afecta a mi vida hoy, ahora, para levantarme de la cama con más alegría, para querer mejor, para sanar el corazón, para aceptar mi vida como es. Es decir, el mensaje debe ser existencial. Para que llegue la evangelización es necesario abrir el corazón del otro, porque en nuestro mundo de hoy hay un clima de desconfianza. Es posible que esta desconfianza se haya producido por el relativismo, la eterna duda, el materialismo o también quizá por las heridas causadas dentro de la Iglesia.
pero es necesario primero abrir los corazones y vencer esa distancia afectiva entre la persona a la que diriges el mensaje de la evangelización. Por eso, la empatía. Es necesario conocer a la persona destinataria de la evangelización, conocer sus heridas y sus anhelos. Y para eso es fundamental que se sienta comprendida y querida. Comenzar desde la empatía para pasar a un mensaje existencial. En segundo lugar, ir a lo esencial, al querigma, la esencia de la fe. Debemos recordar al mundo una verdad esencial, y es que Dios te ama apasionadamente, que te quiere, que quiere que seas feliz y que quiere llevarte al cielo. Mucha gente no sabe quién es nuestro Dios y qué bueno es Dios. Muchos piensan que Dios es un ser lejano que está en el cielo y que nos vigila para ver si vamos a misa y no cometemos muchos pecados. Pero ese no es el Dios verdadero que nos ha revelado Jesucristo. En primer lugar, Dios es un Padre misericordioso que nos quiere con locura, que nos comprende, nos mira desde el cielo y nos sonríe. Su amor por nosotros es incondicional e imparable. Es decir, tenemos que empezar siempre por el querigma, la esencia de la fe, que es el amor de Dios revelado en Jesucristo, que se podría expresar con el versículo que algunos dicen que resume toda la Biblia. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Madre Teresa de Calcuta comenzaba sus charlas y discursos de la misma manera, siempre recordando el amor de Dios por nosotros, como lo hizo por ejemplo en las Naciones Unidas en 1985, y comenzó diciendo: Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo Jesús al mundo para darnos la buena noticia de que Dios nos ama y que quiere que nos amemos los unos a los otros como Él nos ama a cada uno, que nos ha creado por una sola razón, para amar y para ser amados. No hay otra razón. No somos solamente un número más en el mundo, somos hijos de Dios. Y eso es lo que hacía ella, siempre comenzaba con el querigma, lo esencial. Y cuando vamos a tratar un tema de nuestra fe, no caer en detalles teológicos o temas que no son los más importantes, es decir, relacionar lo que hablamos con el amor de Dios, la felicidad y la vida concreta de las personas. Esto es lo primero y que debe estar siempre en la manera de evangelizar, ir a lo esencial, el querigma. Esto nos ayudará a ser claros cuando hablamos de Dios. En tercer lugar, utilizar un lenguaje actual y en positivo, con la intención de adaptarse a la forma de hablar y pensar de la gente del mundo en la que vivimos. Si Dios ha tenido la condescendencia de adaptarse a la forma de comunicarse de los hombres para que le entendiéramos, ¿por qué nosotros no vamos a hacer el esfuerzo de adaptar nuestro lenguaje y las verdades de la fe a la forma de hablar que tiene la gente de hoy? Esto no quiere decir cambiar la verdad, sino acercar el misterio de Dios al mundo. Si Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, se adaptó a la gente sencilla de su época y les habló por medio de parábolas y utilizando analogías de la agricultura, del campo, de ovejas, de trigo, de semillas, ¿por qué no vamos nosotros a adaptar nuestro lenguaje a la forma de hablar de hoy en día? Es lo mismo que hizo San Pablo y por eso escribió: me he hecho todo para todos, para salvar de cualquier manera a algunos. A veces podemos tender a utilizar un lenguaje clerical o demasiado abstracto o filosófico, que cansa a la gente y dificulta su comprensión. Especialmente nos puede suceder cuando no sabemos explicar algo, que caemos en lo abstracto o en lo que hemos aprendido de memoria o en un clericalismo del lenguaje. Y es importante que ese lenguaje, que tiene que ser actual, sea positivo. Es decir, comenzando siempre por lo bueno, lo que une, lo que edifica. No empezar condenando, hablando del pecado, del infierno, de la culpa, que puede aplastar o asustar las conciencias de las personas de hoy en día. O sea, primero en positivo, destacando el amor de Dios, la misericordia, el amor a los demás. En general, a los santos les gustaba proponer la vida cristiana no tanto como una lucha negativa por el pecado y el miedo a condenarse, sino como una meta positiva para crecer en la virtud y en el amor, para alcanzar el cielo. El corazón humano está sediento de mensajes de amor y de esperanza, y nosotros tenemos al amor de los amores, Jesucristo. En cuarto lugar, destacamos la importancia de la belleza a la hora de comunicar la fe. Por ejemplo, en Word on Fire del obispo Barron se tiene en su esencia la evangelización de la cultura a través de los tres trascendentales de la belleza, la bondad y la verdad. Especialmente lo que se llama la via pulcritudinis, la vía de la belleza. Me llamó mucho la atención cuando escuché al obispo Barron decir que si quisiera convertir a una persona lo haría a través del trascendental de la belleza, siguiendo a Baltasar. Dice que llevaría a esa persona a la catedral de Chartres, en Francia,
o yo le llevaría a la Sagrada Familia en Barcelona, bueno, tantos lugares, y que el arte le elevara a lo trascendente y le conquistara el corazón. Este aspecto de la belleza se ha utilizado desde el principio de la cristiandad, en obras de arte, en la construcción de catedrales, en la música, en los ornamentos de la liturgia. Y queremos seguir esta tradición de la Iglesia utilizando también la belleza en el mundo digital, añadiendo imágenes en los vídeos, en los escritos para que ayuden a elevar el espíritu y ayuden a fijar la imaginación, que realmente hace está con una sobredosis de imágenes. Por otro lado, decía el obispo Barron que si quisiera convertir a una persona, más aún, le llevaría a Calcuta, a la casa madre de las misioneras de la caridad, de la Madre Teresa de Calcuta, para que viera y palpara la belleza de la caridad cristiana. Nada hay tan hermoso como la caridad cristiana, como decía Madre Teresa, el amor en acción. Esto me gustó de manera particular porque eso fue lo que sucedió en mí, en mi vida. Fui con 18 años a Calcuta y me cautivó el amor de las misioneras de la caridad hacia los más pobres. Y es más, algunos historiadores han afirmado que la mayor expansión de la Iglesia se produjo por el testimonio de caridad de los primeros cristianos que en el siglo II, durante la epidemia de la peste, se quedaron en Roma para cuidar de los enfermos. Con esto quiero decir que la belleza está en el contenido, en la forma y en la vida. La belleza envuelve toda la realidad de la fe católica. Como decía Dostoyevsky, la belleza salvará el mundo. Bueno, esta es la vía pulcritudinis, la vía de la belleza. En quinto lugar, Jesucristo en el centro, el cristocentrismo. Jesús es la plenitud de la revelación, es todo para nosotros. En el fondo, la evangelización es llevar a las personas a conocer y a encontrarse con Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Hablar de Jesús, sus enseñanzas, su vida, su ejemplo y sobre todo su pasión, muerte y resurrección. Jesús, Jesús, Jesús. El Papa Francisco ha dicho, si no se pronuncia el nombre de Jesús, no hay anuncio del Evangelio. Eso es. Si se genera empatía, se habla del sentido de la vida en positivo, de virtudes, de moral, de ideas, pero no se habla de Jesús, no hay evangelización. Serán ideas que inspiren y ayuden, pero no es evangelización. Y no hay nada tan bonito como hablar de Jesús a los demás. Los apóstoles y los santos, en el fondo, querían compartir con los demás la alegría de Jesús. Una forma de poner a Jesús en el centro de la evangelización es, después de comenzar con empatía, de forma existencial, proponer las enseñanzas de la fe católica y terminar poniendo arriba a Jesucristo en lo más alto, como respuesta a todo. Como decían los padres de la Iglesia, Jesucristo es el verbum abbreviatum, la palabra abreviada. En él está compendiado todo. En la Constitución Dei Verbum del Concilio Vaticano II, comentando el comienzo de la carta a los Hebreos, se dice: Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, es la palabra única, perfecta e insuperable del Padre. En él lo dice todo, no habrá otra palabra más que esta. Y lo expresa San Juan de la Cruz de una forma muy sugerente. El doctor místico decía: porque en darnos como nos dio a su Hijo, que es una palabra suya, que no tiene otra, todo nos lo habló junto y de una vez en esta sola palabra. Y no tiene más que hablar, porque lo que hablaba antes, en parte por los profetas, ya lo ha hablado todo en él, que es su Hijo. Jesucristo en el centro, y nos revela la plenitud de la divinidad. Finalmente, en sexto lugar, el plano sobrenatural de la gracia, es decir, cuando comunicamos la fe intentamos ser empáticos y existenciales, utilizando un lenguaje actual. Si no hablamos de la gracia y del plano sobrenatural, se puede caer en un simple psicologismo o una charla motivacional o de autoayuda o coaching. La gran diferencia para nosotros católicos es que contamos con el Espíritu Santo, que con su gracia hace posible que podamos vivir esta vida sobrenatural de los hijos de Dios. No es que propongamos simplemente un ejercicio de superación personal, de ser la mejor versión de ti mismo, sino que además contamos con la gracia de Dios, que nos lleva a vivir de fe, de esperanza y de amor. Por eso podemos proponer a los demás el camino de la santidad sin temor, porque cuentan con la ayuda de Dios, su Espíritu que les santifica. Cuando comunicamos la fe y evangelizamos, partimos de la situación concreta de las personas. Intentamos comprender, que los demás se sientan identificados con lo que decimos, pero luego debemos elevarnos al plano sobrenatural, no tener miedo a invitar a la gente a la santidad. Como hizo Jesús con la samaritana, que en un momento lleva a cabo un cambio de planos, de lo natural a lo sobrenatural, y le habla del agua viva del Espíritu.
Hablemos, por tanto, del Espíritu Santo y de la gracia que lo cambia todo y propongamos un camino de máxima santidad, un camino sobrenatural. Por consiguiente, no debe faltar la formación en los sacramentos, que son los medios por los cuales Dios nos quiere dar su gracia de forma ordinaria. Conocer mejor los sacramentos, aprender a vivirlos más y mejor para aprovechar la gracia de Dios. El plano sobrenatural de la gracia de Dios y del Espíritu Santo. Esta sería la última clave. Estas 6 claves para la nueva evangelización quieren contribuir al esfuerzo de la Iglesia por dar a conocer la belleza de la fe católica de forma actual. San Juan Pablo II convocó a toda la Iglesia a una nueva evangelización, nueva en su ardor, nueva en sus métodos y nueva en su expresión, en un nuevo impulso evangelizador que tenía como finalidad responder a los grandes desafíos del mundo. Había llegado el momento de dedicar todas las fuerzas eclesiales a la nueva evangelización, que se dirige especialmente a los que han perdido la fe o se han alejado por la secularización, es decir, a personas que han sido bautizadas y que aunque hayan crecido en una familia católica, no tienen a Dios en su vida. Benedicto XVI habló de los paganos bautizados. ¡Qué expresión tan fuerte! Nos encontramos con muchos cristianos bautizados, pero sin encuentro con Cristo. Lo que destacó San Juan Pablo II de la nueva evangelización fue que era nueva en su ardor, en sus métodos y en su expresión, pero sin cambiar su contenido ni su esencia. Más recientemente, el Papa Francisco, en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, invitó a una nueva etapa evangelizadora, con un renovado dinamismo misionero. Y en 2015 dijo: la misión es siempre idéntica, pero el lenguaje con el cual anunciar el Evangelio pide ser renovado con sabiduría pastoral. Por lo tanto, estas claves nos pueden servir para entrar en contacto con el mundo de hoy secularizado, con una sociedad que parece indiferente al tema de Dios, pero que tiene sed de algo más. Nos vamos a dirigir a esos deseos insatisfechos y a dar respuesta a sus grandes inquietudes a través de la doctrina católica. Estas son las 6 claves que hoy te ofrezco. Primero, empatía y lenguaje existencial para conectar con la gente y tocar su vida concreta. Segundo, ir a lo esencial, poniendo siempre de relieve el amor de Dios incondicional en Cristo. Tercero, lenguaje actual y en positivo, para que nos puedan entender y recibir el mensaje cristiano con el corazón abierto. Cuarto, la vía de la belleza en el contenido, en la vida y en las formas de evangelizar, la vía pulcritudinis. Quinto, Jesucristo en el centro, como plenitud de todo lo que anunciamos. Y sexto, plano sobrenatural de la gracia, proponiendo un camino elevado de santidad, contando con la acción del Espíritu Santo. Bueno, esperamos que estas claves nos ayuden a dar a conocer mejor la doctrina católica y que pueda ayudar a muchos jóvenes a descubrir la belleza de la fe y a encontrarse con Jesucristo. Y no olvides, Dios te quiere y te quiere feliz.